En este vídeo no hay introducción ya que no queremos que el vídeo se alargue. 1989 era arcade y de plataformas, NES y Game Boy. El año de 1979 supuso un par de acontecimientos clave en la historia de la compañía. Por un lado, se inauguró la filial Nintendo of America en Nueva York, y por el otro se creó un nuevo departamento centrado en el desarrollo de productos arcade. Al año siguiente tuvo su estreno el primer sistema portátil de videojuegos, desarrollado por Yoko y a partir de la tecnología empleada en las calculadoras portátiles que en ese entonces eran sobreproducidas en Japón, 7 y que pasó a denominarse Game Watch en japonés. Waya 8 se convirtió en uno de los productos más exitosos de Nintendo 51 al venderse más de 43 millones de unidades en todo el mundo durante su periodo de producción, que se extendió hasta comienzos de los años 19, 90, 52 y para el cual se crearon 60 videojuegos en total. 53. El auge de los juegos arcade se acrecentó en 1981 tras el estreno de Donkey Kong, desarrollado por Miyamoto y uno de los primeros videojuegos de plataformas que permitió que el personaje jugador pudiera saltar. 54. En este caso Jumpman, que posteriormente habría de convertirse en Mario y mascota oficial de la compañía. Fue nombrado así por la similitud de que guardaba con Mario Segale, arrendador de las oficinas de Nintendo ubicadas en Tukwila, Washington en aquel momento. 55. Tras inaugurarse una nueva planta de producción en Uji y cotizar en la primera sección de la bolsa de Tokio en 1983,8, Uemura se hizo cargo del diseño de una nueva consola de juegos en formato de cartuchos 56-57 y al cual incorporó tanto una unidad central de procesamiento como una de procesamiento físico, 8 tomando como inspiración el ColecoVision 58. Finalmente dicho sistema, la Family Computer o Famicom. En japonés URO se lanzó al mercado nipón en julio de 1983 junto con 3 juegos adaptados de sus versiones originales para arcade: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye 59. Su éxito fue tal que en 1984 ya superaba en cuota de mercado al SG-1000 de Sega 60. Cabe señalar que Nintendo adoptó una serie de lineamientos que supusieron, por ejemplo, la validación de cada juego producido para la NES antes de su distribución en el mercado. El establecimiento de acuerdos con otras desarrolladoras para garantizar que ningún juego de NES fuese adaptado a otras consolas en un período de 2 años desde su estreno. O la restricción que impedía que una desarrolladora pudiera producir más de 5 juegos al año para la NES 61. A comienzos de la década de 1980 proliferaron varias consolas en Estados Unidos, así como videojuegos de baja calidad producidos por desarrolladores terceros. 62. Lo cual sobresaturó el mercado y derivó en la crisis del videojuego de 1983-63. Como consecuencia de lo anterior, hubo una recesión primordialmente en el mercado estadounidense de videojuegos cuyos ingresos pasaron de más de 3.000 millones USD a 100 millones USD entre 1983 y 1985. 64, 65, 66 e impactó también a Nintendo y su iniciativa de lanzar la Famicom en el continente americano. A manera de estrategia que le permitiera diferenciarse de sus competidores en América, la compañía optó por rediseñar la Famicom como un sistema de entretenimiento compatible con Game Packs, expresión para referirse a los cartuchos, y con un diseño reminiscente de una videograbadora 67, 68, 57. El producto resultante fue la Nintendo Entertainment System, o NES, que hizo su primera aparición en EU en 1985. Algunos de los primeros juegos disponibles para esta consola fueron Excitebike, Super Mario Bros. Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out! 8. Cabe resaltar que la producción de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda se realizó de forma simultánea y estuvo a cargo de Miyamoto y Takashi Tezuka. 69-70. La labor del compositor musical Kaji Kondo también resultó determinante en ambos títulos, dado que reforzó la idea de que los temas musicales deben actuar como complemento de la mecánica de juego, y no solamente como un elemento adicional. 71. En cuanto a la consola, su producción se prolongó hasta 1995 en el continente americano, 72 y 2003 en Japón. 73. En total se vendieron alrededor de 62 millones de consolas NES en todo el mundo. 74. Para evitar la piratería de sus videojuegos, en ese periodo Nintendo creó Oficial Nintendo Seal of Quality, un sello que se añadía a los productos de la marca para que el cliente reconociera su autenticidad en el mercado. 60. Cabe señalarse que para entonces la red de proveedores de electrónica de Nintendo se había extendido a un total de 30 empresas, entre las cuales estaban Ricoh. La empresa nipona era su principal cliente de semiconductores y Sharp 7.
Mientras tanto, en 1988 el departamento Nintendo R&D1 encabezado por Yokoi concibió la portátil Game Boy en japonés. ¡Wow! A partir de los sistemas Game y Watch, y se trató de la primera de su tipo compatible con cartuchos de juego intercambiables 8. Su estreno ocurrió al año siguiente y para su distribución en América se hizo acompañar del juego Tetris tras llegar a un acuerdo con Atari Games 75. El sistema tuvo un éxito notable en sus primeras 2 semanas de venta en Japón, se agotó el inventario inicial de 300.000 unidades, mientras que en EU se vendieron 40.000 consolas adicionales en su primer día de exhibición 76. Cabe destacar que, ese año, Nintendo concretó un acuerdo con Sony para desarrollar el SNES CD, un periférico para la Super Nintendo capaz de reproducir CD-ROM 77. Sin embargo, la colaboración no prosperó debido a que Yamauchi prefirió continuar desarrollando dicha tecnología con Philips, que habría de resultar en el CDI 78, y los esfuerzos de Sony resultaron en la producción de la consola PlayStation, una formidable rival para Nintendo en la industria 79. En 1988 también se publicó la primera edición de la revista Nintendo Power, que tuvo un tiraje anual de 1,5 millones de ejemplares en Estados Unidos. 80. A mediados del año siguiente, Nintendo realizó por primera vez la exposición Nintendo Space World bajo el nombre Shoshinkai. Con el propósito de llevar a cabo anuncios sobre sus próximos productos, 81 y, más tarde, se abrieron las primeras tiendas World of Nintendo en Estados Unidos, con mercancía oficial de la empresa. Se estima que los ingresos de Nintendo en 1989 ascendieron a 2,7 mil millones US, gracias a la comercialización de más de 250 productos. De acuerdo con información de la compañía, ese año más del 25% de las viviendas estadounidenses contaba con una NES. 1990-1998, generación de los 16 y 64 bits, y Game Boy Color. Ante la aparición de otros sistemas de juego diseñados con una arquitectura de 16 bits, tales como la PC Engine de NEC Home Electronics y la Sega Genesis de Sega, que les permitía contar con gráficos y un sistema de audio mejorado en comparación con la NES, 82. Uemura diseñó la Super Family Computer en japonés. Super Famicom, cuyo lanzamiento ocurrió a finales de 1990. El primer lote de 300.000 consolas se agotó en cuestión de horas. 83. Al año siguiente, como ocurriera con la NES, Nintendo distribuyó una versión modificada de la Super Famicom para el mercado estadounidense, que llevó por título Super Nintendo Entertainment System SNES, o Super Nintendo 84. Algunos juegos iniciales disponibles para esta consola fueron Super Mario World, F0, Pilot Wings, SimCity y Gradius. 085. Hasta mediados de 1992 se habían vendido más de 46 millones de consolas Super Famicom/SNES, 8, cuyo ciclo de vida se prolongó hasta 1999 en Estados Unidos, 86 y 2003 en Japón. 87. Mientras tanto, en marzo de 1990 se llevó a cabo la primera edición del Nintendo World Championship, que contó con participantes de 30 ciudades estadounidenses con tal de obtener la distinción del mejor jugador de Nintendo 88. Unos meses después, en junio, se inauguraron las oficinas de la subsidiaria Nintendo of Europe, en Großheim, Alemania y, 3 años después, ocurrió lo mismo con las filiales de Países Bajos, donde Bandai estaba a cargo de distribuir los productos de la compañía, Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia. Ese mismo año, en 1993, se distribuyó Star Wing, que marcó un hito en la industria al ser el primero en hacer uso del nuevo chip Super FX8. Cabe señalar que en 1992 la empresa nipona adquirió la mayoría de las acciones del equipo de béisbol Seattle Mariners con la intención de evitar su quiebra y traslado a otra ciudad. 89. Su participación en el equipo cesó en 2016, cuando Nintendo vendió sus acciones. 90. La proliferación de juegos con violencia gráfica, como Mortal Kombat, causó controversia y derivó en la creación de la Interactive Digital Software Association y del sistema de clasificación de contenido de videojuegos ERP, en cuyo desarrollo colaboró Nintendo durante 1994.
Estas medidas propiciaron también que Nintendo abandonara sus lineamientos comerciales que venía requiriendo desde el estreno de la NES 91-92. En cuanto a estrategias comerciales, la empresa implementó el servicio de entretenimiento en vuelo Nintendo Gateway, que también estuvo disponible para cruceros y hoteles. 93 y la línea Play It Loud, consistente en consolas Game Boy con carcasas de distintos colores. Otras innovaciones tecnológicas provinieron de los gráficos Advanced Computer Modeling usados por primera vez por el juego Donkey Kong Country tanto para la SNES como para Game Boy, y del SAT Modem Satellaview para la Super Famicom que permitió la transmisión digital de datos por medio de un satélite de comunicaciones 8. A mediados de 1993 Nintendo y Silicon Graphics anunciaron una alianza estratégica para desarrollar la Nintendo 64 en japonés 64, o N64, 94, 95 en cuya tecnología también contribuyeron otras empresas como NEC, Toshiba y Sharp 96. De manera comercial, se le consideró como una de las primeras consolas diseñadas con arquitectura de 64 bits 97. Como parte de un acuerdo con Midway Games, se acordó la adaptación de un par de juegos arcade de Nintendo a dicha consola, Killer Instinct y Cruise Nusa 98-99. Si bien se tenía contemplado estrenar la N64 en 1995, el itinerario de producción de los juegos para la consola influyó en su retraso, 101 y finalmente se estrenó en junio y septiembre de 1996 en Japón y los Estados Unidos, respectivamente, y en marzo de 1997 en Europa. 102. Hasta el cese de su producción en 2002, se vendieron alrededor de 33 millones de consolas en todo el mundo, 74 y suele ser catalogado como uno de los sistemas de videojuegos más historia. 103. En total se produjeron 388 juegos, 104 de los cuales algunos han sido distinguidos como los mejores de todos los tiempos, tales como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye 0071005. En 1995 empezó a distribuirse la nueva consola diseñada por Yokoi, Virtual Boy en japonés, con tecnología de realidad virtual y gráficos estereoscópicos. Sin embargo, la recepción fue desfavorable debido a la baja calidad de sus juegos. 106 y Nintendo la descontinuó ese mismo año debido a sus bajas ventas. Dados los resultados de su más reciente proyecto, Yokoi se retiró formalmente de la empresa. 107. Por otro lado, a finales de 1996 se puso a la venta Pokémon Red and Blue, un juego diseñado por Satoshi Tajiri y producido por Game Freak para la portátil Game Boy, que supuso el origen de la popular franquicia de Pokémon. 108. Como parte de las innovaciones para la N64, Nintendo distribuyó el Rumble Pack, un complemento que se conecta con el mando de la consola y produce una vibración en ciertos momentos de un juego. 8. En 1998 salió al mercado la portátil Game Boy Color en japonés, que tenía una capacidad similar a la NES, lo cual se tradujo en ciertas adaptaciones de dicha consola para esta, como Super Mario Bros. Además de permitir la retrocompatibilidad con los juegos de la Game Boy. 109. Desde entonces se han vendido más de 118,6 millones de consolas Game Boy y Game Boy Color en el mundo. 1999, 2005, GameCube e innovaciones portátiles con el advenimiento de la PlayStation 2,111. En mayo de 1999 Nintendo dio a conocer un acuerdo con IBM y Matsushita para desarrollar el procesador Gecko de 128 bits así como la unidad lectora de DVD que habrían de emplearse en la siguiente consola de sobremesa de la compañía nipona. 112. Mientras tanto, una serie de cambios administrativos ocurrieron en el año 2000, cuando las oficinas corporativas de Japón fueron trasladadas al barrio de Minami-ku, en Kioto. Y surgió Nintendo Benelux, a cargo de los territorios neerlandés y belga. 8. El año siguiente, 2001, se vio marcado por la introducción de dos nuevas consolas al repertorio de Nintendo. Por un lado, la portátil Game Boy Advance en japonés, Huawei, cuyo diseño a cargo del francés Gwenal Nicolas se apartó del estilo característico de sus predecesoras. 113, 114 y el sistema de sobremesa Nintendo GameCube en japonés Oewa.
NGC 115. Durante la primera semana de lanzamiento de la portátil, en junio de ese año, se vendieron 500.000 unidades, lo que la convirtió en la consola con más rápidas ventas en Estados Unidos de ese periodo. 116 hasta 2010, cuando se dejó de producir, se habían vendido más de 81,5 millones de GB en todo el mundo. 110. En cuanto a la GameCube, algunos de sus rasgos distintivos son el formato mini de los juegos, entre los que se incluyen Luigi's Mansion y Super Smash Bros. Melee. 117. Y la conexión a Internet para una limitada cantidad de juegos. 118. Pese a lo anterior, sus ventas resultaron inferiores a las de sus predecesoras y, durante sus 6 años de vida, se comercializaron 21,7 millones de consolas en todo el mundo. 119. A manera de comparación, hasta diciembre de 2005 se habían vendido 100 millones de sistemas PS. 2120. Un producto innovador desarrollado por la empresa en este periodo fue el Nintendo eReader, un periférico para la iPad que permite la transferencia de datos almacenados en una serie de tarjetas a la portátil 8. En 2002 comenzó a distribuirse Pokémon Mini en japonés Io, cuyas dimensiones son inferiores a las de la GB y tiene un peso de 70 G, lo que la convierte en la videoconsola más pequeña de la historia. 121. Ese año surgió una nueva colaboración con Sega y Namco para desarrollar Triforce, una placa de arcade para facilitar la conversión de títulos de ese género a la consola GameCube. 122. Tras el lanzamiento de NGC en Europa en mayo de ese año, 123, Yamauchi anunció su renuncia como presidente de la compañía y, como sucesor, Nintendo eligió a Satoru Iwata. Yamauchi habría de permanecer como asesor y director de la compañía. 124 hasta 2005. Murió casi una década después, en 2013. 125. Cabe resaltar que el nombramiento de Iwata como presidente puso fin a la sucesión Yamauchi al frente de la compañía, una práctica que persistía desde su fundación. 126. Los siguientes 3 años, de 2003 a 2005, trajeron una serie de lanzamientos para el sector portátil por parte de Nintendo. El primer año salieron a la venta Game Boy Advance SP en japonés. WoW. Consistente en una versión mejorada de la GB al incorporar un diseño abatible, pantalla con iluminación frontal y batería recargable, del cual hasta 2010 se habían vendido 43,5 millones de unidades. 110. Y el periférico Game Boy Player, que permite visualizar los juegos de gigabytes y GB en el televisor. En 2004 apareció Nintendo DS en japonés OEUS con ciertas innovaciones como el uso de una pantalla doble, una de las cuales es táctil. 127. Y una conexión inalámbrica para el modo multijugador 8. A lo largo de su periodo de vida, de acuerdo con un reporte de 2016, se habían vendido más de 154 millones de unidades de dicho sistema, lo que la convierte en la más exitosa de las videoconsolas portátiles y la segunda consola más vendida en la historia, solo superada por la PlayStation 2, 155 millones de unidades hasta 2012. 110. 128. Finalmente, en 2005, Nintendo presentó la Game Boy Micro en japonés. WoW Beta y, la última consola de la serie Game Boy caracterizada por contar con una pantalla retroiluminada. 109.8. Pese a ello, sus ventas no cumplieron las expectativas de la empresa. 129. Al comercializarse 2,5 millones de unidades hasta 2007. 130. A mediados de este año se inauguró la Nintendo World Store en Nueva York. Eso ha sido todo. El video quedó muy largo, así que lo dejamos para una tercera y última parte. Sayonara y Matane.